Muchas gracias, Beatriz. Gracias al Instituto Interamericano por la Democracia. Un placer, un gusto conocerlo, presidente Lucio Gutiérrez. Quisiera comenzar por subrayar que no nos encontramos ante una situación local. No estamos enfrentando una guerra local, sino más bien una guerra continental. Muchas veces, a mí me tocó como vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, advertir a muchos países en Sudamérica y en distintas partes del mundo hablar sobre lo que significa el Foro de Sao Paulo. Sin embargo, el Foro de Sao Paulo muchas veces, sobre todo al principio, fue subestimado y resultó ser un mecanismo de invasión al continente americano. Y quisiera subrayar eso porque cada país que se enfrenta a una situación considera que su situación es local, pero al final termina enfrentando variables o situaciones internacionales. En el caso del Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI, quiero mencionar tres brazos que tiene. Uno es el brazo armado. El brazo armado del socialismo del siglo XXI son los carteles de la droga internacionales que se encuentran en cada uno de nuestros países. Y el siguiente, el otro brazo armado, son las bandas callejeras que son financiadas por ellos mismos, que les sirven para apoyar al candidato que se está lanzando en algunas ejecuciones que les interesa, y cuando están en el poder les sirven para atemorizar a la población para que no actúe de acuerdo a las protestas que deben llevar a cabo. Por otro lado, tenemos que tienen también un brazo comunicacional sumamente desarrollado. Mueven las redes como les da la gana. Estoy hablando de un ejemplo reciente, cuando el COVID, en el año 2019 y el 2020, se hizo un estudio luego de las revueltas que se presentaron en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Bolivia. Hicieron un estudio de dónde venían esos mensajes por las redes sociales. Y resultó que casi ninguna venía ni de Ecuador, ni de Chile, ni de Colombia, ni de Bolivia, sino que venía de otros países. Uno es Venezuela, otro es Nicaragua, otro es Rusia, otro es China. Y desde allá te penetran las redes sociales y la gente cree que las protestas son motivadas por causas locales, pero es que la están manejando desde afuera de tu país. El tercer punto es el financiamiento. El financiamiento no es local, el financiamiento es internacional. El financiamiento viene de otros países, el financiamiento viene de los carteles de la droga, el financiamiento viene de otros lados. Entonces, yo lo que le pediría a Ecuador es que cuiden mucho su democracia de aquí al 15 de octubre, fecha de las elecciones. Tenemos demasiados ejemplos en que una situación provocada o no provocada, un accidente, termina cambiando el curso de la elección. Si hoy día está ganando un candidato, ese candidato podría no ganar si hay un accidente de aquí al 15 de octubre. Recordemos, por ejemplo, el caso de España. Un accidente, una explosión en un tren provocó en 24 horas que ganara el que no iba a ganar. Entonces no canten victoria, sino comiencen a trabajar porque están enfrentando al demonio. Esta gente no es cualquier cosa. Estamos hablando del demonio personificado que es el Foro de Sao Paulo. Que por cierto, no hay un solo país ni un solo ejemplo hasta el día de hoy en donde las economías que han ellos manejado, gerenciado, los pueblos vivan mejor. Todos viven peor. Creo que eso es importante que los ecuatorianos estén claros en ello. Esos tres brazos funcionan tanto para hacer que un candidato de ellos llegue a gobierno, como también para mantener per secula seculorum aquel candidato que llega a la presidencia para que se perpetúe en el poder. Y para finalizar, debo recomendarle dos cosas fundamentales al Ecuador. En primer lugar,
van a venir muchas ofertas a la oposición. Porque ellos buscan en todo momento ver cómo dividen a la oposición, porque la unidad es su principal enemigo. Entonces, presidente Lucio Gutiérrez, usted es como ese dicho que dice, un ganador es aquel que ha tenido fallas muchas veces, pero nunca se rindió. Usted es el ejemplo perfecto de un líder. En este momento, usted quizás está ante el mejor reto que va a asumir en su vida. Y es pedirle al Ecuador y a la oposición ecuatoriana que no caiga en tentaciones materiales. Porque la contraparte es experta en proponerle villas y castillas para que abandonen la unidad. Busquen la unidad, pero que sea una unidad genuina, no buscando intereses particulares. El caso venezolano quizás es el mejor ejemplo que le puedo dar. Cuando el régimen venezolano ha comprado a parte de la oposición y esa parte de la oposición jamás ha jugado a la unidad. Por eso el pueblo venezolano se siente huérfano. Que el pueblo ecuatoriano no se sienta huérfano. Y por otro lado, quiero recomendar, Dios mediante, y el pueblo ecuatoriano iluminado, elija a un hombre demócrata, que sería Daniel Noboa, que lo primero que haga sea solicitar ayuda internacional para depurar completamente todas las instituciones de seguridad del Estado ecuatoriano, porque si están en este momento penetradas, olvídense, porque esos tres brazos de los cuales hablé al principio, las bandas armadas, nacionales e internacionales, las redes internacionales de comunicación y el financiamiento van a estar al servicio del fracaso del nuevo gobierno que tenga Ecuador. Muchísimas gracias.